¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes, es un gusto saludarlos a todos, ya los extrañaba. Ya tenía, ¿qué? 2 semanas, más o menos, que por el COVID no había podido venir, pero bueno, ya gracias a Dios estamos bien. Gracias a todos por sus oraciones, porque el Señor tiene cuidado de todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y pues estamos nuevamente aquí y es un gusto poder compartir la palabra con usted. ¿Están listos? ¿Sí la reciben? Bueno, abra su Biblia, por favor, Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Este es el tema número 30 de la serie Conociendo a Dios. Ya estamos en los últimos temas. Eso vengo diciendo de hace como 10 temas, ¿verdad? No, ya estamos ahora sí en los últimos. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy se llama el Dios de la misericordia. Ese es el tema que vamos a tratar. Vamos a darle lectura a Efesios capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. ¿Ya lo tiene? Le vamos a dar lectura y dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por este pasaje? Qué impresionante revelación de parte del Señor a través de la vida del apóstol Pablo, en donde pues de una manera clara nos dice que Dios es rico en misericordia, hermanos. Dios es rico en misericordia y por su gran amor ahora somos salvos. ¿Cuántos creen en esto? Denle un aplauso al Señor, mi hermano y mi hermana. Esto es digno de recordarse todos los días, de dar gracias a Dios todos los días por su salvación. Nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, porque es un Dios rico en misericordia. Cierra sus ojos, vamos a orar, vamos a poner en manos del Señor esta palabra y nuestras vidas para que la palabra penetre en nuestro corazón y haga cambios, ¿sale? Cierre sus ojos. Padre nuestro, una vez más estamos ante tu presencia, Señor. Tú lo llenas todo y nosotros postramos nuestro corazón delante de ti en este tiempo. Gracias porque nos permites exaltar tu nombre, cantar a tu grandeza y nos llenamos de ti, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tus planes, propósitos para cada uno de nosotros. Sé que tú en este tiempo, conforme a la multitud de tus misericordias, porque estás interesado, Señor, en no dejarnos como estamos. Tú quieres llevarnos al conocimiento de tu voluntad, al conocimiento de tu nombre, porque eres un Dios bueno, un Dios que derramó abundante amor sobre cada uno de nosotros. Lo reconocemos en este tiempo y te pedimos de tu ayuda, de tu Espíritu Santo en nosotros, para que nuestros sentidos estén atentos a ti, a tu voz, y que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea para edificación de tu iglesia, que sea de bendición, palabra de tu pensamiento y no de mi razonamiento, Señor. Gracias por este tiempo, lo ponemos en tus manos, toma control y que haya edificación, que haya bendición, crecimiento espiritual en este tiempo y tu nombre sea grandemente adorado y glorificado entre nosotros, tu iglesia. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Amén. Dice la Escritura: Dios es rico en misericordia. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos participado o hemos recibido alguna vez de la misericordia de Dios? Levante su mano. Quiero que el Señor vea que reconoce que usted ha recibido de la misericordia de Dios. Sin duda alguna, hermanos, todos los que estamos aquí, no solamente los que estamos aquí, sino el mundo entero, ha participado de la misericordia de Dios, porque la misericordia es parte de la naturaleza de Dios, es parte de la esencia. Es un deleite para Dios mostrar misericordia para con los hombres. Así lo dice su palabra. Y el mundo entero participa todos los días de esta misericordia.
debido a que es gracias a la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. ¿Cuántos saben esto? Porque el mundo vive completamente apartado de Dios. El mundo vive transgrediendo la ley de Dios. Pero la misericordia de Dios se renueva, dice la Escritura, cada mañana. Ahí en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y 23, el profeta declara: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la misericordia, hermano, no por nuestra bonita cara o por nuestras habilidades, nuestros logros, no porque aportes algo a la sociedad o aportemos algo bueno, sino es por la misericordia del Señor que el mundo permanece hasta el día de hoy. A veces podemos pensar que sería demasiado asombroso que el Señor, a causa de su justicia y santidad, pudiera destruir completamente el universo o el mundo. Pero no es así, mi hermano, es por la misericordia del Señor, por su naturaleza de misericordia, que nos mantiene hasta el día de hoy. Y la realidad es que un día el Señor va a destruir todo lo que hasta hoy vemos. La Escritura lo ha declarado, que todo será deshecho para que hagan cosas nuevas, tierra nueva, cielos nuevos. Pero es por la misericordia que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron. Hablando el profeta en relación al contexto que estaba viviendo de la cautividad en ese momento, pero dice: nunca decayeron, es decir, nunca se acabaron. Nunca se acaba la misericordia del Señor. Por el contrario, se renuevan cada día. Cada mañana es una misericordia diferente, es una misericordia nueva, la que Dios ofrece al mundo entero, a fin de que a través del reconocimiento de esa misericordia pueda el mundo también participar de la gracia de Dios, de una relación con Él, del cumplimiento de su propósito y de su voluntad. Pero cada mañana la misericordia de Dios es nueva. Ayer necesitaste una misericordia. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque ayer la regamos de cierta forma, pecamos, ofendimos a Dios, ofendimos a los hermanos, ofendimos al prójimo, y eso requiere misericordia del Señor. Y hoy en la mañana el Señor tuvo que renovar su misericordia para con nosotros, a fin de que no seamos consumidos, porque nunca decaen las misericordias del Señor. La misericordia de Dios es conocida como uno de los atributos transferibles de Dios. Es decir, es una cualidad de Dios que puso en el hombre al momento de que lo creó a su imagen y semejanza. Pero que al igual que todos los demás atributos que Dios puso en el hombre, la misericordia también fue destrozada o fue distorsionada por causa del pecado que entró a causa de la desobediencia de nuestros padres, de Adán y Eva. Una misericordia que se distorsionó. ¿Qué significa esto, mi hermano y mi hermana? Que los hombres, tanto tú como yo y cualquier otro hombre creado a imagen y semejanza de Dios, de cierto modo pueden mostrar rasgos o destellos de misericordia, los cuales por naturaleza por la naturaleza pecaminosa, tienden a darse de una manera muy exclusivista. Es decir, una misericordia que se da a los que amamos solamente, los que se ganan nuestro respeto, los que se ganan nuestra empatía, pero que se limita esta misericordia para con los que consideramos que no la merecen. Es como aquel dicho que dice que lo va a dañar o lo va a castigar con el látigo de su desprecio. ¿Han escuchado esto? Es decir, no merece mi misericordia porque me dañó, porque me hirió o porque simple y sencillamente no compagino con él, con su forma de pensar. Entonces, ¿qué hago? Lo desprecio simplemente. Pero a los que amo, a los que se han ganado respeto o empatía, entonces sí estoy capaz de mostrar cierta misericordia. O simple y sencillamente por el hecho de ser visto por los otros, el hombre es capaz de mostrar cierta empatía ante las necesidades.
Claramente los vemos en los desastres naturales, en el Teletón o en cualquier otra campaña en la que el hombre se une supuestamente para ayudar, porque tienen empatía con el sufrimiento ajeno. Pero es muy diferente la misericordia de Dios a la misericordia de los hombres. La misericordia de Dios es muy distinta a la de un hombre natural, y necesitamos nosotros conocer muy bien esta característica esencial en Dios llamada misericordia, porque la misericordia en Dios es el estándar perfecto de lo que verdaderamente es tener compasión por una persona. Si nosotros nos creemos muy compasivos, muy misericordiosos con algunas personas, pero no conocemos la profundidad, principalmente hacia mi vida, entonces es posible que esa compasión vaya acompañada de cierto orgullo, cierta soberbia, cierta vanidad en la vida de los hombres. Es decir, necesito que reconozcan mi compasión hacia los demás. La esposa necesita que reconozca el marido la compasión, la misericordia que ha tenido. O los acaudalados también necesitan que se les reconozca que dan por ciertas obras de caridad. Pero la misericordia de Dios es muy distinta. Él la da de una manera general, sin reservas. Y necesitamos conocer ese estándar de misericordia, de la esencia de Dios, para que podamos aprender de Dios, para que podamos imitar a Dios, para que podamos imitar la forma en la que Dios se conduce y podamos, como hijos de Dios, como cristianos, ser misericordiosos, como dice su palabra, ahí en Lucas capítulo 6, versículo 36. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y esta palabra como significa en la medida, en la misma medida en la que Dios es misericordioso, también tú y yo como hijos de Dios tenemos que ser misericordiosos. También significa puesto que Dios es misericordioso, nosotros también como hijos suyos tenemos que tener misericordia. Es como el amor. Puesto que Dios nos ha amado, así también debemos nosotros amarnos los unos a los otros, de la misma forma en la que Dios nos ha amado. La cuestión está, mi hermano y mi hermana, en que aun cuando recibimos la misericordia de Dios, y hasta cierto punto estamos conscientes de que Dios ha tenido misericordia de nosotros, porque hice una pregunta al principio y la mayoría levantó la mano. La cuestión está en que aun cuando recibimos esa misericordia, no aprendemos a darla de la misma forma en la que nosotros recibimos la misericordia de Dios. Es como si pensamos conocer al Dios de la misericordia, porque supuestamente entendemos que día a día sus misericordias son nuevas, se renuevan, se muestra una misericordia para con nosotros diferente, pero negamos ese conocimiento cuando no actuamos como quien entiende el haber recibido la misericordia de Dios. Negamos completamente el entender o el reconocer que Dios tiene misericordia con nosotros cuando no actuamos de la misma manera en la que hemos recibido su misericordia. No basta, mi hermano, con decir amén. ¿Cuántos saben esto? No basta. Podemos realzar muchos atributos de Dios, podemos hablar de la misericordia del Señor y de cómo cada día el Señor ha tenido paciencia, bondad, compasión con nosotros y ha actuado a nuestro favor a causa de su misericordia. Y podemos decir amén a todo, pero no basta con decir amén. Tenemos que estar seguros de lo que Dios demanda de aquellos que han recibido su amor, a fin de que podamos vivir conforme a ese amor, porque la misericordia es precisamente un desglose del amor de Dios. Yo puedo decir que Dios me ama, pero ¿cómo puedo asegurar eso en mi vida si yo no estoy dando ese mismo amor que recibo de parte de Dios? De la misma manera, yo
Necesito evidenciar que entiendo la misericordia de Dios derramada hacia mi vida. Necesito evidenciar lo que dijo el apóstol Pablo, que Dios es rico en misericordia, que por su gran amor con el cual nos amó, estamos muertos en pecados, pero ahora nos dio vida juntamente con Cristo. Eso se tiene que evidenciar. La misericordia, mi hermano, mi hermana, se fundamenta en la necesidad más grande del ser humano. ¿Cuál es esa necesidad? ¿Unos tacos? ¿Quién dijo tacos? Por ahí escuché. Escuché el corazón de alguien. La salvación. Es la necesidad más grande del ser humano. Salvación. Y la misericordia se fundamenta precisamente en esto. De ninguna otra forma conoceríamos más excelentemente la misericordia de Dios, sino a través de la cruz de Cristo. Es decir, de la determinación del Señor Jesucristo de dar su vida en rescate por nuestros pecados, los cuales nos tenían como enemigos de Dios y como objeto de su ira. El pecado, mi hermano, tiene al hombre como objeto de la ira de Dios, ¿sabía usted? Y cuando usted ve a un hombre en la calle que no ha recibido esa misericordia de parte del Señor, que no ha recibido la salvación del Señor, dice la misma Escritura que la ira de Dios está sobre de él. ¿Cuántos les gustaría recibir la ira de Dios? El profeta Jeremías dijo: castígame, pero no me castigues con tu ira para que no me aniquiles. Porque la ira de Dios destruye completamente. Y es una ira justa, y es una ira santa. El pecado nos mantenía como enemigos de Dios, como objeto de su ira. Pero la forma más excelente y gloriosa de ver la misericordia de Dios fue a través de esa determinación del Señor Jesucristo de venir a morir por ti y por mí, de pagar nuestros pecados para apartar esa ira de Dios de nosotros y jalarla hacia con Él. ¿Qué significa entonces tener misericordia? Bueno, la misericordia puede traducirse como compasión, bondad, incluso como gracia, benevolencia inmerecida, un aspecto del amor hacia alguien necesitado. Todo eso tiene que ver con la misericordia, pero según un diccionario teológico, dice que la misericordia es la compasión en acción. ¿Recuerdan cuando el apóstol Juan enseñaba diciendo: ¿de qué sirve que le digas a una persona, Dios te bendiga, vete y caliéntate y sáciate, pero no le das lo necesario para el cuerpo? ¿De qué te sirve? ¿Cómo mora el amor de Dios en ti? Es una compasión que no es movida a la acción, por lo tanto no tiene nada que ver con Dios. La compasión o la misericordia, que es compasión en acción, es aquella que aunque el hombre es culpable, porque ¿cuántos saben que el hombre verdaderamente es culpable? ¿Has mentido alguna vez? Ya te hiciste culpable, mi hermano. ¿Has deshonrado a padre o madre? Ya te hiciste culpable. Aunque el hombre es culpable y no merece de ninguna manera que se mitigue su condena, Dios le extiende su misericordia. Y cuando el hombre acepta esta misericordia, entonces el resultado es el perdón de los pecados. Solo cuando el hombre acepta esta misericordia, este amor inagotable, este amor perseverante de Dios revelado a través de la cruz de Cristo, entonces el hombre puede experimentar la misericordia, el perdón de sus pecados. Y es la forma más gloriosa y excelente de ver la misericordia de Dios. La misericordia es una combinación entre la justicia de Dios y su amor. Esto es, que la justicia de Dios, a causa de nuestras transgresiones, nos condena. Porque Dios es justo, Dios no puede pasar por alto el pecado. Y si pecamos, su justicia nos hace culpables. Pero al combinar esa justicia con su amor,
Es movido a actuar a favor de los hombres. Voltea a ver hacia los hombres y ve a hombres completamente perdidos a causa de sus pecados. Tiene compasión de ellos y es movido a la acción. Actúa a favor de los hombres. Y es entonces cuando se produce lo que se conoce como misericordia. Cuando hay una acción a causa de una compasión por ver una necesidad. Dios vio la necesidad de ser salvados. ¿Cuántos creen que hay esta necesidad? Es el requisito principal para acudir a Cristo Jesús. El sentir la necesidad de una salvación. Y una salvación que sola y exclusivamente puede otorgar Cristo Jesús. Nadie más. Ni su mamá, tampoco la mamá de Cristo. María ya está gozando de la presencia del Señor y no sabe nada de lo que pasa aquí. Y no te puede salvar. Dios vio la necesidad de ser salvados a causa de nuestros pecados y fue movido a compasión ante tal necesidad. Dios no se quedó con los brazos cruzados. Él se movió, actuó en la salvación por medio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, misericordia es no pagarnos conforme a lo que nos merecemos, sino hacer algo para que podamos ser justificados. En el Salmo capítulo 103, versículos 10 y 11, el salmista claramente lo acepta, diciendo: no ha hecho Dios con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Cuántos creen que en algún momento de su vida Dios les ha pagado conforme a lo que merecen? ¿Alguna vez Dios te dio lo que merecías? Hermano, ni una sola vez Dios te ha dado lo que mereces o nos ha dado. Si en algún momento Dios nos hubiese dado lo que merecíamos, ya hubiésemos sido consumidos, indiscutiblemente, porque hasta la más mínima transgresión de su santidad o de sus mandamientos demanda una condenación eterna. Pero Dios no nos ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, así dice la Escritura, Dios engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Es decir, sobre aquellos que reconocen que verdaderamente el Señor es Dios. Sobre los que no le temen, les repito, la ira de Dios está sobre ellos. Cuando hablamos de misericordia, mi hermano, hablamos de una compasión hacia un ser que es miserable, de poco valor, que es desdichado, infeliz, perverso y necesitado. ¿Cuántos creen que Dios necesite de nuestra misericordia? Jamás, ¿verdad? Que la boca se les haga chicharrón. ¿Por qué? Porque Dios no es en ninguna manera miserable. Dios tampoco es de poco valor ni desdichado. No es infeliz, mucho menos perverso, ni necesitado. Aunque anden muchos diciendo por ahí que Dios necesita de nosotros. Escúchame bien, Dios no necesita del hombre. Dios no necesita de ninguna misericordia. Mas sin en cambio, esa sí es la condición nuestra. Así es la condición en la que se encuentra una persona sin Cristo. O como habló el Señor Jesucristo en el Apocalipsis a una de las iglesias: eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, y tú crees que eres rico y que no tienes necesidad de nada. Una condición tan miserable que al verla a Dios inmediatamente es movido a compasión y acciona a fin de no dejarnos en esa condición miserable y desdichada. Por eso el Señor Jesucristo dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Aquellos que reconocen su condición, esa condición que el pecado les produce, a fin de que puedan clamar por misericordia. La misericordia de Dios, mi hermano, o el Dios
de la misericordia se ha revelado y se ha manifestado desde el principio de los tiempos, desde que Adán y Eva pecaron. Y hasta nuestros días el Señor se sigue revelando como un Dios de misericordias. Dios muestra esa misericordia de muchas maneras. Sin embargo, les repito, la manifestación suprema de la misericordia de Dios la vemos en la entrega de su Hijo por los perdidos de este mundo. Muchos quieren ver la misericordia de Dios en las sanidades. Ten misericordia de mí y sáname. Bueno, quizá Dios muestre misericordia de esa manera y te sane, como lo hizo Él estando en esta tierra. Pero ninguna misericordia o ningún grado de misericordia va a ser tan perfecto como el ver a Jesucristo, el Hijo de Dios, clavado en esa cruz, derramando hasta la última gota de su sangre, a fin de que tú y yo, miserables a causa del pecado, no fuéramos condenados. Muchos, al no entender esta misericordia, mis hermanos, esa grandeza de la misericordia del Señor en la cruz, creen que la misericordia, fíjense el pensamiento que tienen algunos hermanos. Muchos creen que la misericordia de Dios es temporal para unos, pero para otros es una misericordia para eterna salvación. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Muchos dicen que Dios tiene misericordia de unos para que no se pierdan ahorita. Después quita su misericordia y los deja que se vayan al infierno, porque así lo decidió Dios. O sea, no es la misma misericordia que Dios muestra a todos. A uno los muestra de manera temporal, solamente para tenerlos entretenidos, y a otros les muestra una misericordia eterna para salvación. Pero ¿de qué serviría, mi hermano? Escúchame bien. Una misericordia limitada o temporal. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve un Dios que te sane todas las enfermedades? ¿De qué sirve un Dios que te provea todo lo económico si no te puede proveer salvación? ¿Sirve de algo? ¿Es coherente un Dios que te deje pasar una vida sin preocupaciones en esta tierra, pero te condene a una eternidad en el infierno por el puro afecto de su voluntad? No sirve de nada. Tenemos que entender la misericordia del Señor para saber el alcance de esa misericordia. ¿De qué sirve una misericordia temporal y no actuar ante la necesidad más apremiante de los hombres, una salvación eterna? Porque la misericordia de Dios, mi hermano y mi hermana, se manifiesta en la necesidad más grande del hombre, que es de ser salvado a causa de su pecado. Imagínense Dios poniendo su mirada en algo tan temporal y vano como el sanar una enfermedad y menospreciar la salvación que Él mismo dio a través de su sangre y de su sacrificio. No tendría sentido, mi hermano. No tendría sentido. Es como decir que Cristo Jesús nos dio una vida de ensueño, pero jamás vino a morir a este mundo por nosotros. De modo que podemos tener la mejor vida en esta tierra, pero al morir cada uno de nosotros vamos siendo condenados, porque Cristo Jesús no decidió pagar por nosotros. No sé si me estoy dando a entender. Pero esa no es la misericordia del Señor. Es una misericordia humana, es una misericordia limitada, es una misericordia exclusivista, elitista, que no tiene sentido y es injusta totalmente. La Escritura dice en Efesios 2:1 al 7, de donde sacamos nuestro pasaje base: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y en sus pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos ustedes vivieron en otro tiempo en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne
y de los pensamientos. Y escuche bien y subraya lo que sigue. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Lo mismo que todos los demás. Pero Dios, esa es la diferencia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, mi hermano, estaba tratando este tema de la salvación, de la misericordia del Señor, una misericordia abundante, en donde expone claramente una misericordia que se ve afectada positivamente por ser, por naturaleza, hijos de ira. Condición que Dios quiso cambiar simple y sencillamente por el hecho de que es rico en misericordia. Por naturaleza el hombre es hijo de ira, por el pecado. Pero Dios quiso cambiar esa condición. ¿De quiénes? De los hijos de ira. ¿Quiénes son los hijos de ira? Nosotros. Lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza y no había diferencia entre yo y ningún otro. Todos éramos hijos de ira. Pero Dios, ese Dios rico en misericordia, ese Dios que es Padre de misericordias, donde surge la misericordia, de donde se extrae la misericordia, quiso cambiar esa condición para todos aquellos que creen en Él, que le buscan y que le temen. Esta palabra rico significa en abundancia, que existe en gran cantidad, es lo que significa. Es decir, que es suficiente para suplir a todos. Es lo que significa rico. Rico en misericordia. Es abundante, de modo que nadie puede quedar fuera de esta misericordia. Nadie. De esta manifestación externa de la compasión. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Éramos personas muertas en delitos y pecados. ¿Qué significa muerto? Separado de Dios, apartado de Dios. Es lo que significa muerto, separación. Seguíamos la corriente de este mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, cosas que no provienen del Padre, sino del mundo, y que nos ponen en enemistad con Dios. Éramos desobedientes. ¿Cuántos saben que algunos siguen siendo desobedientes? Seguimos, dijo el otro. Vivíamos en los deseos de nuestra carne, siendo esclavos de la carne y siendo esclavos de los pensamientos. Naturalmente, hijos de ira. Eso es una lista del apóstol Pablo da aquí en Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y ante todo esto que éramos, mi hermano, no recibimos lo merecido. Ninguno de nosotros recibió lo que merecemos por estar muertos en delitos y pecados. Ninguno recibió lo que merecemos por seguir los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Ninguno de nosotros recibimos lo que merecíamos por ser desobedientes, por vivir esclavos de la carne y de los pensamientos, o por ser hijos de ira. No, sino que en su lugar dice la Escritura que Dios nos dio vida. Nos resucitó, y no solamente eso, nos dio herencia juntamente con Cristo, es decir, nos hizo parte de su familia y herederos de su reino, como hijos de Dios. Qué contraste tan más impresionante, ¿no? Merecíamos todo lo malo y Jesucristo, el Padre, nos dio todo lo bueno. ¿Por qué?
porque es rico en misericordia. No nos dio lo que merecíamos. A esto, mi hermano, se le llama misericordia. Y el cristiano tiene que comprender claramente este concepto, a fin de que pueda entonces dar aquello mismo que ha recibido. O en otras palabras, que el cristiano pueda actuar de la misma manera en la que Cristo Jesús ha actuado para con él. Abre tu Biblia en Colosenses capítulo 2, versículo 13. Vamos a leer del 13 al 15. ¿Ya lo tiene? Dice, y a ustedes, dile al que tienes a un lado, a ti. Díselo, a ti. Díselo, a ti. Dile a ti también, para que no se genere nada de amargura en el corazón. Y a ustedes, a mí, estando muerto en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Cristo, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, la deuda impagable que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? El perdón es un resultado de su misericordia y una de las principales áreas en donde podemos demostrar que verdaderamente le conocemos a Dios. ¿Quieres demostrar que conoces y que has entendido la misericordia del Señor? ¿Cuántos quieren demostrar esto? Perdona. Perdona. No importa lo que te hayan hecho. Perdona. Hasta un adulterio, mi hermano. ¿Quieres demostrar que verdaderamente entiendes la misericordia del Señor? Perdónalo todo. Porque eso manifiesta el amor que cubre multitud de faltas. La misericordia debe de producir misericordia. Si Dios derrama misericordia sobre tu vida y le entiendes, tú debes de dar esa misma misericordia. Es lo mismo con el amor, es lo mismo con el perdón. Dad de gracia lo que de gracia recibisteis. En Mateo capítulo 5, versículo 7, dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Porque al momento de que una persona con gozo en su corazón manifiesta el perdón, automáticamente está evidenciando que ha recibido el perdón de Dios. Y el día del juicio le será, dice la Escritura, abierta una puerta ancha y espaciosa para que entre a la salvación. Pero una persona que no conoce al Dios de la misericordia difícilmente va a poder actuar conforme a lo que Dios es y conforme a lo que Dios le demanda. Difícilmente, no importa cuánto diga conocerlo, no importa cuánto diga que ha recibido la misericordia de Dios, al no entender su posición delante de Dios, su condición delante de Dios y la misericordia que tuvo que recibir de parte de Él para ser perdonado, va a actuar en forma contraria a la que Dios le demanda, a como demanda Dios que actúe un pueblo que es santo. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18, versículo 23 en adelante, nos narra una parábola en la cual se evidencia una falta de entendimiento de la misericordia de Dios en relación al perdón. La parábola se le conoce como el siervo que no perdonó, en donde se nos dice que había un hombre
que claramente evidenciaba una necesidad de perdón. Tenía una deuda extremadamente grande, mi hermano. Aquel hombre claramente, la única forma en la que se podía librar de esa deuda extremadamente grande, es decir, una deuda impagable, era que le fuera perdonada. Es la única forma. Si tú sacas la cuenta de lo que debía, tendrían que pasar muchas vidas de trabajo para que pudiera pagar esa deuda. Es una deuda extremadamente grande, lo cual evidenciaba que este hombre necesitaba un perdón. Bueno, esto representa, mi hermano, nuestra deuda para con Dios. Es una deuda impagable por nosotros mismos. Tú y yo jamás vamos a poder pagar una deuda para con Dios. Jamás. Bueno, dice la Escritura en esta parábola que el Señor, a quien se le debía la deuda, fue movido a misericordia. Vio una necesidad, tuvo compasión y fue movido a la acción. ¿Y qué pasó? Le perdonó toda la deuda. Repite conmigo, toda. Ok. Recordemos que esto representa nuestra deuda para con Dios, ¿sale? No estoy hablando de cuestiones naturales. No vayan a pensar que estoy diciendo que le perdonen la deuda que tienen con alguien. Eso es otro tema, no es bien el caso. Estamos hablando de la misericordia del Señor en relación al pecado y al perdón. ¿De acuerdo? Dice que este hombre, este señor, al ver la necesidad, fue movido a misericordia y le perdonó toda la deuda. Pero escúchame bien, este hombre, mi hermano, no entendió la magnitud de la obra que se le había hecho. No lo entendió. Se le había perdonado vidas y vidas y vidas y vidas de trabajo para pagar una deuda que jamás iba a poder perdonar, y no entendió que jamás iba a poder pagar, y no entendió la magnitud de la obra que se le había hecho. Sino que en lugar de reproducir esa misericordia para con los que tenía a los lados, hacia con el prójimo, hacia con los demás, decidió no perdonar una pequeñísima deuda de su prójimo, la cual representa las deudas que pudieran tener para con nosotros. Cualquier tipo de ofensa que alguien te haya hecho, no quiso perdonar aquella pequeñez. Al final solo evidenció su soberbia y su ingratitud ante la misericordia que su Señor había derramado. Así actúa el mundo, mi hermano. No alcanza a ver la magnitud de la obra de misericordia que Dios ha hecho a través de la cruz del Calvario. Pero lo peor es que el cristiano en muchas ocasiones se olvida también de esto, se olvida de la abundante misericordia que ha recibido, por lo cual termina por olvidarse también de dar esa misma misericordia. Y le cuesta mucho trabajo perdonar, le cuesta mucho trabajo pasar por alto, le cuesta mucho trabajo orar por los demás, porque ha olvidado la obra gloriosa y la abundante misericordia derramada por Dios a través de la cruz de Cristo, en donde fue perdonada nuestra deuda impagable. Por esta causa, mi hermano, es necesario tener una comprensión correcta y una comprensión profunda de la misericordia de Dios. Y escúchame bien, siempre tenerla presente. Siempre. Eso te va a guardar para que tú actúes siempre conforme a lo que es grato delante de Dios, según su naturaleza de misericordia. A fin de que nosotros también
seamos misericordiosos con los demás. Eso es agradable delante de Dios. ¿Cuántos saben que el ser misericordioso agrada a Dios? Cuando tú y yo somos misericordiosos, hermanos, ¿sabes lo que estamos haciendo? Estamos presentando un Dios vivo, no un Dios de cuento de hadas. Por eso la gente no cree el cristianismo, porque los cristianos son inmisericordes y se sienten los Jehová Juniors. ¿Cuántos son Jehová Juniors aquí? Los hijos del rey. Se sienten la gente especial. Y más aquellos que andan predicando aquella doctrina de la predestinación. Qué soberbia hay en su corazón. Los elegidos no entienden la abundante riqueza de la misericordia de Dios. Ignoran la magnitud de la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz. Qué impresionante obra, mi hermano, de misericordia ilimitada, pero ciertamente eficaz para los que creen. Porque para los que no creen, dice Juan 3:36, la ira de Dios está sobre de ellos por haber rechazado esa misericordia de parte de Dios. O menosprecias la riqueza de su bondad, paciencia y longanimidad, de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Recordemos, mi hermano, las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 9:13. Aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Aprendan a ver la misericordia de parte de Dios. Y no crean que por sus muchas obras van a agradar más al Padre. Diezman, dice el Señor Jesucristo, pero era necesario lo más importante de la ley, la misericordia y la fe. Han dejado lo más importante. El Señor citó a Oseas, ahí en Oseas 6:6, cuando dijo: aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Pero ahí en Oseas se le añade, porque misericordia quiero y no sacrificio, dice, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Conocimiento de Dios. Aprende a conocer a Dios. Yo quiero que me hablen, yo quiero de la escatología, yo quiero saber qué significan los cuernos. Yo quiero saber qué significan aquellas bestias de cabezas raras y la Virgen que traía las estrellas. ¿Quién es? ¿La Guadalupe? No te metas en eso, mi hermano, te vas a hacer pedazos. Conoce a Dios. Eso te va a traer carácter. Eso te va a traer bendición. Eso te va a traer que tú puedas reflejar a un mundo, un Dios vivo y verdadero. Conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿De qué sirve dar diezmos? ¿De qué sirve asistir a la iglesia? ¿De qué sirve hacer oraciones, ayunos? ¿De qué sirve leer la Biblia, etcétera? Si no estamos aplicando correctamente la enseñanza y el ejemplo de Dios a través de la vida de Jesús. ¿Sirve de algo? Son como trapos de inmundicia, malolientes delante del Señor, que no pueden producir nada. Si no perdonamos, si no somos movidos a la acción cuando nuestro prójimo necesita ver a Dios a través de la misericordia que nosotros podemos y debemos mostrar, si somos insensibles a las necesidades de otros, como aquel sacerdote o aquel levita que ven a un hombre tirado, golpeado, casi muerto y pasan de largo, simple y sencillamente porque creen que aquel no es elegido y yo sí soy elegido. O porque tengo mejores cosas que hacer que ayudar a un simple hombre que ni siquiera me cae bien. Porque no me aporta nada. Pasan de largo y no muestran el amor de Dios cuando el mandamiento es: ve y haz tú lo mismo. Ese es el mandamiento.
Es decir, lo mismo que Dios ha hecho contigo, hazlo tú con otros. De la manera en que Dios te trata a ti, tú también trata a los demás. El apóstol Pedro preguntó al Señor en el contexto de Mateo 18: ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Acaso, mi hermano, yo te pregunto, solamente 7 veces nos perdona Dios a nosotros? ¿A cuántos Dios les ha perdonado 8 veces? 8,000 millones de millones. ¿No nos perdona Dios hasta 70 veces 7? Bueno, la respuesta es por supuesto. Y el mandamiento: ve y haz tú lo mismo. Muestra misericordia. Esto tiene que comenzar desde casa. Hay algunos que son muy misericordiosos con los de la calle, y con la esposa son más. O con los hijos, no le tienen misericordia a los hijos. Tiene que comenzar de casa. Es ahí en donde se evidencia verdaderamente el conocimiento real, es decir, un conocimiento aplicado que tenemos de Dios y de su misericordia. No es válido, mi hermano, ni justificable que mostremos misericordia ante el mundo u otras personas ajenas antes que a los de nuestra propia casa. No es justificable en nada. No es válido. ¿Cuántos recuerdan la historia del endemoniado gadareno? ¿Sí la recuerdan? Ahí en Marcos capítulo 5, del versículo 1 al versículo 20. Fíjense, este endemoniado, hay algunos que están endemoniados sin estar endemoniados, o sea, tienen un carácter del demonio. Este endemoniado gadareno tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Y este endemoniado, o ex endemoniado, inmediatamente cuando Jesús se iba, quiso ir con él. Quería anunciar las maravillas de Dios, quería anunciar y predicar el evangelio quizá, y decir: Dios me sanó, y contar su testimonio. Déjeme contar mi testimonio, le decía. Déjeme contar mi testimonio, le decía el Señor. Pero dice, mas Jesús, en el versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. En otras palabras, antes de querer ir a presentarte al mundo, comienza a practicar la misericordia en tu casa, y después le cuentas al mundo acerca de esa misericordia. Ese es el orden. Ten misericordia con los de adentro y después la tienes con los de afuera, para que entonces puedas mostrar adecuadamente el Dios vivo y verdadero que tenemos. La iglesia, mi hermano, ¿cuántos forman parte de la iglesia? Okay. Los que no levantaron la mano, si viene Cristo el Señor ahorita, no les voy a dar chance. ¿Cuántos forman parte de la iglesia? Levante su mano. Anotados. La iglesia tiene un rol importantísimo en el tema de la misericordia del Señor. Importantísimo. ¿Cómo debe de afectar la misericordia de Dios la vida de la iglesia? Bueno, hermano, la iglesia, hablando de una iglesia local, de un grupo de personas que se juntan con el propósito de exaltar el nombre del Señor, de adorarlo, de aprender de Él, de tener comunión como hermanos, de edificarse unos a otros. La iglesia, o lo voy a poner de otra manera, aquí, este lugar, este salón, debe de ser el lugar en donde la misericordia de Dios se respira. Hazle así. ¿A qué huele? ¿Huele a misericordia o huele a juicio? ¿O huele a chisme? A ver, huele que tienes a un lado así. La iglesia debe de ser el lugar en donde la misericordia de Dios es respirada,
en donde otros pueden creer que hay sanidad para el corazón roto. Esa debe de ser la iglesia. Y siendo un Dios, mi hermano, abundante en misericordia, y esta misericordia, una de las principales formas de operación para con los hombres, entonces debería de ser la iglesia quien se supone que la misma escritura dice que es la columna y baluarte de la verdad, la máxima exponente de la misericordia verdadera de Dios en el mundo. Eso es lo que debería de ser la iglesia. Es decir, el cristiano, quien compone en su conjunto la iglesia de Cristo, debería de ser el reflejo abundante de la misericordia de Dios a un mundo que no sabe tener misericordia de otros. Tú debes de ser el reflejo abundante de la misericordia de Dios. Por donde quiera que el Señor Jesucristo pasaba, las personas clamaban por misericordia, ¿sabías? Donde quiera que pasaban. Iba pasando y dos ciegos: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Iba pasando el Señor Jesucristo y una mujer: ten misericordia de mí porque mi hija está atormentada por un demonio. Iba pasando y un hombre: ten misericordia de mi hijo que es lunático. Iba pasando y otros dos ciegos, o un ciego llamado Bartimeo: ten misericordia de mi hijo de David. Cállate, no grites, ten misericordia de mí. Mucho más se esforzaba para que el Señor Jesucristo lo escuchara. Bueno, es la misma reacción que la iglesia debe de producir en el mundo, sobre todos aquellos que verdaderamente buscan misericordia. Porque ¿cuántos saben que hay un mundo que clama por misericordia? Pero al no encontrarla, se corta las venas. Al no encontrarla, se pierde. Al no encontrarla, se olvida de Dios. Una multitud de personas que están decepcionadas de Dios porque jamás les han mostrado el Dios correcto, el Dios de la Biblia, y que creen que Dios es tan diferente al Dios de la palabra por la falta de misericordia, de carácter en la vida del cristiano. Desgraciadamente, mis hermanos, muy a menudo nos olvidamos de esta misericordia. Esa misericordia que Dios da día a día y que la engrandece, pero que se vuelve tan común en la vida del cristiano que nos olvidamos que es la misericordia de Dios la que nos mantiene. De modo que juzgamos duramente a otros poniéndonos en una posición que solamente Dios debe de tener, la posición de juez. Aun cuando Santiago en el capítulo 2 versículo 13 claramente dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio, o es decir, de la manera en que nosotros juzguemos a otros, es la misma forma en la que nosotros seremos juzgados. No podemos condenar los errores de los demás y pensar que los nuestros no serán tratados de la misma manera. No sé si yo les he contado la historia de un hermano, pero juzgaba tan duramente a otros, tan impresionantemente, que me sacó el tapón. Y le comencé a decir: ¿cómo eres tú como padre? ¿Cómo eres tú como esposo? ¿Cómo eres tú como hijo? Porque en la medida que tú juzgas, en la medida que tú mides, serás medido. Si tú demandas excelencia de los demás, tú también tienes que ser excelente. De otra manera traerás una viga en el ojo cuando los demás es simplemente una paja. La viga significa el corazón orgulloso, algo difícil de detectar y de arrancar por uno mismo cuando está juzgando a los demás. Si unimos dos pasajes antes mencionados, pudiéramos decir: qué felices son los que tienen misericordia, porque también ellos la alcanzarán. Pero juicio sin misericordia se hará con el que no tenga misericordia. Es decir, si tú eres misericordioso, entonces debes de ser una persona feliz.
Pero si tú eres una persona amargada, es posiblemente porque te falta mostrar misericordia. Te has amargado porque el mundo no te merece, porque eres superior a los demás, porque no eres uno de los, porque el mundo no es elegido como tú. Cuando vemos un Señor Jesucristo tan impresionantemente lleno de compasión por los hombres, que aun cuando Él sabía y conocía lo más profundo del ser de los hombres, aún así derramaba su misericordia y su compasión. Y lo hizo con el pueblo de Israel, y lo hizo estando el Señor Jesucristo en esta tierra. Si supieras, dijo Jesús en Mateo 12, versículo 7, si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. La carencia de este sentido de la misericordia de Dios indudablemente nos va a llevar a realizar juicios precipitados, a condenar a otros que muy probablemente sean inocentes o que muy probablemente ya hayan obtenido el perdón de Dios. ¿Quién es el que condena aun cuando ya hemos sido perdonados? El diablo, ¿no? El diablo, Dios te perdonó y el diablo te sigue tirando. Ya eras ratero y el Señor te perdonó, y el diablo te sigue diciendo hipócrita, rata, como la Paquita. No estoy diciendo que la Paquita sea el diablo, pero te sigue sacando todo eso. Nosotros no debemos de ser así. Abre tu Biblia en Miqueas capítulo 7 versículo 18. Ya estamos terminando. Miqueas capítulo 7 versículo 18 al 20. ¿Ya lo tienes? Hace una pregunta el profeta y dice: ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo. Y subraya por favor lo que sigue adelante: porque se deleita en misericordia. ¿Tú te has deleitado con algo? Los hombres dicen: con mi esposa. Qué bueno, felicidades. Sí, dice el escrito: deleítate. ¿También tú te deleitas con algo, mujer? ¿Tu esposo? ¿Qué es un deleite? Algo que te sacia, algo que te llena, que estás buscando hacerlo porque te produce felicidad. Bueno, Dios se deleita con mostrar misericordia, mi hermano. Dios le satisface, le da felicidad mostrar misericordia. Ese es el Dios que tenemos. Dios no quiere la muerte del impío. Así lo dice la Escritura: yo no quiero la muerte del impío, quiero que se arrepienta. Eso es lo que quiere. Si se arrepiente, no lo perdonaré. Bueno, ¿por qué? Porque es un Dios que se deleita en la misericordia, es un Dios que espera con paciencia para cumplir su promesa, no como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente, esperando que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y será predicado el evangelio en todos los rincones de la tierra, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué? ¿Por qué en todos los rincones de la tierra? Porque se deleita en la misericordia, quiere que todos tengan la oportunidad de escuchar acerca de su amor inagotable. Así lo traduce otra versión: se deleita en mostrar su amor inagotable.
Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Ese es el Dios que tenemos y ese es el Dios del cual debemos de conocer, aprender e imitar, si es que verdaderamente queremos reflejar la vida de Dios. Finalmente, mi hermano, misericordia es tomar al ser más vil, menospreciado, miserable y ponerlo en una posición de hijo ante la majestad y pureza de nuestro Padre y Dios. Eso es misericordia. Es apartar la condenación aun cuando se merece, detener la ira santa y otorgar el perdón en su lugar. Eso es misericordia, es estar dispuesto a suplir una necesidad aun cuando no se merezca, es otorgar el perdón, aportar para que tu enemigo sacie su sed o su hambre, dar consejo necesario, la paciencia, brindar tiempo, fuerzas, recursos, etcétera, todo lo que sea necesario, de la misma manera en la que Cristo Jesús lo hizo contigo y conmigo. Eso es la misericordia de Dios. Es un tema tan vasto, tan expuesto en su palabra, digno de alabar, digno de reconocer. En el Salmo 136 se expone 26 veces claramente la necesidad de engrandecer a Dios a causa de su misericordia. Principalmente en lo que hemos estado hablando acerca del perdón. Pero no solamente en eso, sino en todas las cosas en donde veamos necesidades, tanto naturales como espirituales, sea la enfermedad, sea la escasez económica, sea la ignorancia acerca de Dios. Pero si no reflejamos el perdón, pero si no la reflejamos, esa misericordia en el perdón, el cual es la manifestación más clara de Dios en relación a nosotros, muy difícilmente tendremos una verdadera misericordia de otros en algunas otras áreas. Si no puedes perdonar, en donde el perdón es la manifestación más grande y gloriosa de la misericordia de Dios, ¿cómo vas a tener misericordia en otras áreas? Estamos cayendo en la condición de aquel deudor que ignoró y no entendió el acto tan sublime y tan inmenso que se le había hecho. Mis hermanos, conozcamos que Dios es misericordioso. Conozcamos que tenemos un Dios rico en misericordias, pero que habiendo nosotros recibido también tal misericordia, es de la misma manera que debemos de manifestarla a los demás. Ya no nos juzguemos unos a otros. Decidamos no poner tropiezo y manifestemos el perdón, la compasión, la benignidad, la utilidad que Cristo Jesús nos vino a enseñar con su propia vida, a fin de que nosotros también tengamos los recursos suficientes y necesarios para poderlas dar a otras personas. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios rico en misericordia? Pónganse de pie, hermanos. No te olvides de esto. No te olvides de la misericordia de Dios. No te acostumbres como se acostumbró el pueblo de Israel, que no se haga común, porque la Escritura dice que cada día es nueva, cada mañana se renueva la misericordia de Dios. Así como cada día el Señor les mandaba el maná al pueblo de Israel, pero llegó un punto en el que el pueblo de Israel se acostumbró a los milagros, se acostumbró a la bondad, se acostumbró a la misericordia.
y fue desechado por Dios a causa de su ingratitud. No pensemos nosotros que la misericordia del Señor ya no tiene nada nuevo que enseñarme, o que la misericordia de Dios no pueda asombrarme porque ya la recibí una sola vez. La misericordia del Señor es inmensa, mi hermano. La misericordia del Señor nos debe de maravillar cada día, y conforme te maravilla esa misericordia, tú quieres reflejarla a un mundo que necesita el amor de Dios, que necesita su perdón. El apóstol Pablo les enseñó a los israelitas diciendo: ¿somos nosotros mejores que ellos? Y él mismo responde: de ninguna manera, porque ya hemos acusado a todos que no hay justo ni aun uno. Todos somos culpables. Pero dice la Escritura: pero Dios sujetó a todos en misericordia, sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. De modo que la misma misericordia que tú recibes cada día de Dios y que necesitas para sostenerte en la vida cristiana, es la misma misericordia que el mundo necesita para poder entrar a la presencia de Dios, a una relación con Él. Una misericordia que fue derramada abundantemente en la cruz. Una misericordia que tú y yo debemos de manifestar, comenzando desde casa y extendiéndose hacia afuera. A fin de que honremos el nombre de nuestro Dios, que honremos su perdón, que honremos su sacrificio. Cierra tus ojos. Aquí estamos, Señor. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu misericordia. Sé que me has perdonado de una manera inalcanzable. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo de corrupción? Gracias doy a mi Dios por Jesucristo, por su misericordia, por su amor inagotable. Ayúdanos a entender, Padre, esta misericordia. Queremos conocer profundamente el acto tan precioso y sublime que has hecho para con la humanidad, y queremos transmitirlo de una manera adecuada en la medida posible, porque ciertamente somos seres limitados, pero tú eres inmenso, amado Dios. Tú haces extraordinario lo ordinario. Ayúdanos a ser ese remanente fiel, no religioso, no soberbio ni altivo, sino lleno de tu carácter, lleno de tus atributos. Queremos mostrar fielmente tu rostro. Ayúdanos, porque hay un mundo que se muere sin tu amor. Señor, gracias por ser tan paciente, por renovar tu misericordia cada mañana. Gracias por ser nuestro Dios. Te adoramos, Señor. Ven y llénanos. Te lo pedimos en
gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor Jesús. Te damos toda la gloria por siempre. Amén. Dele un aplauso al Señor, mi hermano y mi hermana. Mis hermanos, tenemos un trabajo que hacer. Y ese trabajo es mostrar a Cristo. Esa es nuestra labor, nuestra más grande labor. No mostrar un Cristo bajado a nuestro entendimiento, porque Cristo siempre va mucho más allá de lo que nosotros entendemos. Y a causa de no entender y no conocer a este Cristo, a este Dios, el evangelio ha sido vituperado de una manera impresionante. Mostrar a un Cristo muy poco interesado en la salvación de las personas, o interesado en la salvación de unos pocos. Y no solamente eso, sino un Cristo interesado solamente en Él y no en la vida de los hombres. O sea, un Dios que no le importa cómo viva, solamente quiere que se haga su voluntad, sin importar cómo estés pasando. Ese no es el Dios que muestra la palabra. La palabra nos muestra un Cristo sensible, un Cristo que llora por ver cómo tu familiar se muere y eso te causa dolor. Fue lo que pasó cuando Jesús vio a los muertos, los amigos de Lázaro, sus familiares llorando a causa de la muerte de Lázaro, y sintió dolor en su corazón y lloró. Sensible, que te acompaña, que está interesado en ti, pero que está interesado que lo busques porque Él es vida para ti. Un hermano me platicaba de cómo lo amenazaban y decían: si no lo haces, Dios te va a castigar. Si no haces lo que yo te digo, Dios te va a castigar. Ciertamente Dios castiga, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que castiga a Dios? El pecado. Dios castiga el pecado. Si yo les digo, si no vienen a la iglesia, Dios los va a castigar, imagínense. No es así. Nos regresamos a la católica mejor, en donde por todo nos mandan al infierno. Cuando el hombre ya tiene ganado el infierno, lo que tenemos que predicar es la salvación de Dios a través de su sacrificio. Una misericordia impresionante. No hay palabras para expresarla. De modo que el apóstol Pablo dijo: ¿cómo dijo? Inescrutables son sus juicios, insondeables sus caminos, o al revés, no recuerdo, pero utilizó palabras que dijo: ya no sé qué decir. ¿Quién entendió la mente del Señor? Y lo dijo precisamente cuando habló de la misericordia. Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Qué impresionante, qué grande es nuestro Dios. No lo podemos entender, pero podemos conocer lo que Él nos ha revelado para imitar, aprender e imitar lo que son sus hechos. Amén. Esforcémonos, hermanos. ¿Están dispuestos? Y si alguien no ha perdonado algo, perdóname, hermano, si no has entendido el sacrificio de Jesús. Y muy probable la ira de Dios está sobre ti. ¿Sale? Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima reunión. Les recordamos la noche de oración que vamos a tener viernes 25 de 7 a 9. Si puede venir, hágalo. Va a ser un buen tiempo de adoración, levantar oración delante del Señor como un mismo cuerpo y pedir para que el Señor siga fortaleciendo a su iglesia
y podamos manifestar esa luz de Cristo en el mundo. Amén. Que Dios les bendiga, muchas gracias, que pasen bonita tarde. El Señor los guarde en todo tiempo y los continúe utilizando a cada uno de ustedes en sus hogares, para gloria de su nombre. Dios les bendiga, hermanos.